amigos? Bienvenidos en este video tutorial patrocinado por okhosting.com, en el cual vamos a ver un tema un poco introductorio para los usuarios que se están iniciando en este mundo de la programación, los hostings y en realidad pues de internet. Este tema trata sobre los servidores y clientes FTP. Para empezar vamos a ver qué es un FTP. FTP son las siglas de File Transfer Protocol y es un protocolo por el cual se pueden transferir archivos entre varios usuarios o entre algún servidor y un usuario. En realidad nosotros vendríamos siendo el cliente y donde alojamos nuestros datos serían los hostings, serían los servidores. Aquí tengo una imagen donde lo representa mejor. Vemos como aquí tenemos una pequeña casa y acá tenemos lo que es un servidor. Nuestra casa podría ser como nuestro cliente, vendrá representando nuestro computador. Este archivo pues serían las carpetas a transferir, los archivos. Y el servidor. El servidor en realidad podría verse de lado como si fuera un hosting. Y un hosting, sabemos que es pues un almacén, por decirlo, donde podemos almacenar nuestros archivos, ya sea fotos, música y normalmente contenido de páginas web. Y desde nuestro cliente lo producimos y lo enviamos al hosting para que en internet lo podamos visualizar. De otra manera no podríamos. Así que pues vamos a empezar viendo lo que es un servidor y un cliente FTP. Vamos a necesitar un hosting. En este caso yo voy a usar okhosting.com, que es una muy buena opción. Y también vamos a usar mi arroba. En realidad vamos a usar el panel de control de okhosting para empezar a crear nuestro contenido. Lo que necesitamos hacer aquí en nuestro panel de control de okhosting o de nuestro hosting es buscar los FTP. En este caso vemos cómo tenemos las cuentas FTP. Si presionamos vemos cómo aquí nos va a dar las opciones. Vemos cómo esperamos un poco y nos da aquí las cuentas que tenemos como FTP. Vemos cómo está la cuenta de Daxon Webmaster y la de Victor PC. Estas dos cuentas son las que tenemos de FTP. Estos son los usuarios con los cuales podemos acceder a nuestro hosting, por decirlo. Y así es como nosotros lo tenemos. Entonces bien, lo que haríamos nosotros es darle en añadir nueva cuenta FTP. Muchas veces los hostings ya no la presentan. Así que si le damos en añadir nueva cuenta FTP, simplemente basta con agregar los datos. Simplemente basta con agregar los datos, el nombre de la cuenta, el directorio donde va a iniciar el usuario, para que no pueda haber directorios anteriores o diferente, y las contraseñas y el disco duro. Y esto es importante porque nosotros podemos darles y podemos leer los permisos o los permisos de escritura. Normalmente cuando nosotros tenemos nuestro hosting desde cero, nos dan las cuentas FTP ya por un inicio. Nos las dan por un inicio. Vamos a ver cómo sería en otro hosting. En otro hosting vemos cómo aquí sería en este caso mi arroba, que es gratuito. Y en realidad no les recomiendo este hosting mucho, ya que tiene constantes caídas. Yo les recomendaría okhosting. Así que vamos a poner mi arroba. Ya tenemos una cuenta creada. Y lo que haremos es ir a espacios. Entraremos en espacios y vemos cómo tenemos nuestras páginas web, podría decirse. Y lo que haremos es que vamos a darle en ese botón que dice nuevo espacio. Esto es para crear un nuevo hosting, por decirlo, un nuevo espacio para nuestra página web. Aquí tenemos que darle a nuestra página web. En este caso vamos a ponerle pruebas FTP FM. En realidad simplemente esto es para comprobar que no exista la dirección. El título de la página web vamos a ponerle pruebas de FTP. Y muy bien, vamos a español. La contraseña del usuario de mi arroba la tenemos que ingresar. Y en realidad esto depende de cada hosting. Y vamos a darle en continuar. Aquí dice que si queremos guardar la contraseña le daremos que no. Y vemos como aquí nos dice página índice. Atención, tu espacio web no tiene una página de inicio correcta. Vemos cómo si entramos a esta URL, a esta página, vemos cómo dice que no existe. Vemos cómo aquí nos dan nuestros datos. Vemos cómo nos dice, esto es lo importante, los datos de acceso a cliente FTP. En okhosting es similar, simplemente que nos da al principio. Es caso en administración personal, si no me equivoco. Vamos a entrar. Y vemos cómo aquí nos da diferentes informaciones. En realidad okhosting, cuando tú contratas un plan, te envía un archivo en el cual te especifica todo, te da manuales. En realidad te da todo okhosting. Por eso es que les recomiendo y es una muy buena opción.
Vemos como aquí tenemos diferentes opciones. Y entonces, bueno, aquí cuando hacemos nuestro hosting, vemos cómo nos da la dirección, el usuario y la contraseña, bueno, es la nuestra. Para poder acceder, lo que tenemos que hacer es que vamos a ir a nuestro filecilla. Y bueno, podemos aquí poner nuestros datos. O bueno, de otra manera un poco más compleja, es que presionaremos donde dice abrir gestor de sitios. Nos aparecerá esta ventana en la cual daremos nuevo sitio. Y pondremos en este caso pruebas FTP. Muy bien, le podemos dar un enter. Y vemos como aquí nos dice el servidor, el puerto. Y bueno, esto depende ya que hay diferentes tipos de servidor. Vemos como tenemos FTPS, FTPS. Y bueno, en realidad el que más se usa y es FTP. Y bueno, vemos cómo no nos deja ingresar el usuario. Esto es porque lo tenemos en anónimo. Normalmente también se puede iniciar como anónimo, pero si se dan los permisos de que se puede iniciar y a qué carpetas. En realidad, como nosotros tenemos una cuenta, vamos a darle en donde dice normal. O podría ser también de cuenta. En este caso vamos a darle normal y vamos a empezar a ingresar nuestros datos. Que en este caso aquí tenemos lo que es la dirección. Vamos a copiarlo. Y bueno, la pegaremos donde dice servidor. Vamos a borrar este espacio que tenemos aquí. En puerto no nos lo da, en realidad muchas veces no tenemos que poner puerto. También copiamos el usuario. Normalmente es nuestro usuario de página web. Y bueno, la contraseña que nosotros pusimos, tenemos que ingresarla. Y vemos como, bueno, nosotros podemos poner comentarios, etcétera. Si vamos en aceptar y en conectar, vemos cómo va a empezar a conectar. Y aquí nos aparece una serie de datos que empiezan a cargar. Vamos a ver cómo aquí los datos empiezan a cargar y bueno, dice el directorio listado correctamente. En realidad estos son comandos que envía nuestro cliente FTP, que vendría siendo el programa. Envía al servidor para, bueno, recibir una respuesta y bueno, que se muestren los datos. Vemos cómo tenemos el directorio, dice listado de directorio vacío. Esto significa que no tenemos absolutamente nada. Vemos como si aquí nosotros tenemos una página web, que es esta. Si la abrimos, vemos cómo tenemos esto. Pero ¿qué pasa si nosotros subimos simplemente el index? Vemos como esta página web contiene una imagen, que vendría siendo esta. Vemos como si nosotros subimos el puro index, lo arrastramos y lo podemos poner aquí, lo posicionamos. Vemos como aquí empieza a cargar y bueno, aparece y bueno, nos dice transferencias satisfactorias y carga el index. Si nosotros vamos a nuestra página web que nos aparecía como no solicitada, no existente, vamos a ir aquí donde dice pruebas FTP FM. Vemos a la cuenta y vemos cómo nos aparece en nuestra página y vemos cómo ya tiene una URL válida con la cual cualquier usuario en internet puede acceder. Vemos cómo ya lo tenemos, pero ustedes seguramente se están preguntando por qué es que no se muestra la imagen. En realidad es muy sencillo. Lo que pasa es que bueno, el index está enlazado a la imagen y la imagen no está por ningún lado. Entonces si nosotros subimos nuestra imagen, la arrastramos, la posicionamos y damos clic derecho procesar cola, vemos cómo se va a subir. Esperamos a que suba y bueno, una vez arriba en nuestro servidor o nuestro hosting ya se va a visualizar. Vemos cómo ya se subió. Si vamos a la página web y actualizamos, vemos cómo nosotros podemos ahora visualizar la imagen que tenemos. Y bueno, en realidad en el cliente nosotros simplemente nos va a servir para transferir los archivos. Tenemos el cliente y bueno, en realidad con un cliente se pueden hacer muchas cosas un poco más avanzadas que lo que estamos haciendo ahorita, pero es un tema introductorio para los usuarios. Vemos como también nosotros tenemos una carpeta de ejemplo con la imagen y nosotros la podemos arrastrar y a nuestro cliente FTP, en este caso filecilla, la soltamos y se empieza a subir la carpeta junto con el logotipo. Vemos cómo nos aparece la carpeta de ejemplo y el logotipo. Vemos como aquí dice sitio remoto. Si accedemos a la carpeta de ejemplo, vamos a poder visualizar cómo va a cambiar aquí en sitio remoto. Nos va a decir la ubicación en la que estamos y bueno, vemos como dentro del directorio no hay nada. Eso es porque la imagen todavía no se sube. Vemos cómo ahora aparece y bueno, si nosotros vamos a nuestro hosting y bueno, escribimos diagonal la carpeta que tenemos, en este caso carpeta ejemplo, vamos a escribir carpeta ejemplo, diagonal, y bueno, vamos a poner el nombre de la imagen, en este caso de actionlogo.jpg, vamos a ponerlo, vemos como en realidad nos aparece, bueno, nos aparece un error. Esto es porque lleva espacios. Si nosotros le quitáramos los espacios aquí a la imagen, vemos cómo le quitamos el espacio a la imagen y también a la carpeta, vemos cómo le quitamos esto y bueno, vamos a poder acceder fácilmente. Vamos a ver cómo si le ponemos diagonal carpeta
ejemplo, diagonal, y bueno, el nombre del logotipo, en este caso de Action Logo. Y bueno, si damos Enter, y bueno, vemos cómo nos aparece la imagen. A veces tarda en subir al servidor, aunque en el cliente nos diga que ya subió, el servidor todavía tarda. Y vemos cómo tenemos la imagen. En realidad podemos almacenar cualquier tipo de dato. Normalmente los FTP sirven para transferir archivos de un usuario a otro y de un servidor a usuario. En realidad no se puede transferir de un servidor a otro a menos de que sea FTP, pero con un programa llamado FlashXP, me parece. Entonces, bueno, en realidad sirve para esto y vemos cómo subimos eso. También otra cosa interesante es que, por ejemplo, podemos darle permisos. Por ejemplo, si tenemos diferentes cuentas, podemos incluso poder decirle que en esta carpeta no puedan modificar los archivos. Para ello daríamos clic derecho, permisos de archivo, y vemos cómo tiene permisos 755, que significa que puede leer, escribir y ejecutar, pero bueno, simplemente en los permisos públicos simplemente leería y ejecutaría. Nosotros podemos modificar todo esto, podemos ver cómo si lo palomeamos, desmarcamos. Vemos cómo modificaríamos esto. En realidad depende cuáles sean nuestras necesidades. Si nosotros quisiéramos que todos tuvieran todos los permisos, tendríamos que poner 777, que estamos autorizando que todos tengan todos los permisos. Si damos en aceptar, vemos cómo aquí está enviando comandos para cambiar todos los permisos. Y de esta manera es como funcionan los clientes y servidores FTP. Sirven para subir nuestras páginas web y transferir archivos. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por este video tutorial introductorio y nos vemos hasta la próxima. Recuerda visitar okhosting.com.